Ahí está. Bueno, como hablábamos de la forma, podríamos decir que se puede constituir el derecho real de superficie por contrato oneroso o por contrato gratuito. Se puede hacer entre vivos o mortis causa. Es decir, yo puedo dejar en un testamento tranquilamente una disposición o una manda en la cual yo determine que al momento de mi muerte tal legatario será acreedor de este derecho real de superficie. Lo tendrán que respetar los herederos y en ese caso yo lo puedo constituir y decir cuál es el plazo. Como dijimos, tenemos plazos máximos y por lo tanto eso tiene que ser respetado, pero lo puedo hacer para después de la muerte, sí. Entre vivos, bueno, el contrato típico por escritura pública. Bien, oneroso o gratuito también, yo puedo darle a un superficiario para que lo explote y quizás se lo daré oneroso, o puedo darle a un superficiario que es algún familiar, el ejemplo típico, yo se lo entrego gratuitamente para que pueda utilizar el inmueble o esa parte del inmueble dependiendo de la decisión del mismo titular. Bien, entonces, frente a esta situación, lo que tenemos que analizar es cuáles son las facultades que tiene el superficiario y cuáles son las facultades que tiene el propietario. Acá también hay, siempre la doctrina ha planteado desde que se creó este derecho real de superficie que no se conoce mucho, que no se utiliza mucho, eh, donde decimos, bueno, el propietario pierde sus potestades, o hay muchos doctrinarios que dicen, bueno, pero puede perder por 70 años su uso, goce y disposición material y jurídica de la cosa. Entonces, no estaremos hablando de la extinción del derecho real o la suspensión del derecho real de dominio por mucho tiempo. Entonces, muchos empiezan a plantear qué pasa si yo con este derecho real de superficie empiezo a plantear a los 20 años, decir, bueno, yo estuve poseyendo, yo soy el dueño, porque como ustedes ya saben, a partir de la prescripción adquisitiva de este instituto, yo puedo, si poseo durante 20 años, aunque sea de mala fe, yo adquiero el dominio. Entonces, hay muchas cuestiones acá que habría que revisar al momento de hablar o de revisar las facultades que tiene el superficiario y las facultades del propietario. Yo simplemente lo voy analizando desde ese punto de vista, porque quizá el superficiario que está a 20 años después realiza una prescripción adquisitiva y se convierte en titular y lo desplaza al titular del dominio. Quizás por esta situación, y muchos doctrinarios ya lo plantean, no se ejerzan o no se constituyan estos derechos reales de superficie porque en parte desplazan totalmente al titular de dominio y siempre que obviamente se establezcan por más de 20 años. En esos casos habrá que determinar, un juez lo determinará al momento de dictar la sentencia declarativa de esa prescripción adquisitiva. Bien, pero entre las facultades del superficiario podemos destacar tres. El superficiario puede constituir derechos reales de garantía sobre ambas modalidades, es decir, sobre el derecho de plantar, construir, forestar o sobre lo plantado, construido, forestado, bien, sobre la propiedad superficiaria. Puede hacerlo sobre las dos modalidades. Derechos reales de garantía sabemos que son la hipoteca, la prenda y la antícresis. Supongamos que el superficiario hipoteca la parte que le dieron como derecho real de superficie, entonces también estará ejerciendo una facultad que a la larga, supongamos que no pague la hipoteca, se terminará rematando el inmueble y el titular del derecho real de dominio se quedará sin nada. Entonces también se analiza esto en la doctrina, que se le da muchas facultades que son propias del titular de dominio al superficiario, que si bien tiene un derecho real, no es el propietario exclusivamente porque los dos coexisten en el mismo inmueble, salvo que uno lo está ejerciendo, efectivamente, el superficiario, a la posesión, y el otro debe respetar esa posesión que está ejerciendo ese superficiario que él eligió. Bien, entonces ya lo vamos a ver, algo similar pasa con el derecho real de usufructo, ¿bien? Donde se puede usar y gozar y de todos los frutos y obtener todos los frutos del inmueble, y el nudo propietario tendrá otras facultades, pero algo similar termina pasando con el derecho real de usufructo, ¿bien? Otra facultad del superficiario puede afectar la propiedad superficiaria al régimen de propiedad horizontal, es decir, un superficiario
le conceden o constituye derecho real de superficie sobre el suelo y el vuelo de un inmueble. Entonces, genera un edificio. Entonces, puede afectar ese inmueble al régimen de propiedad horizontal y en ese edificio crear muchas unidades funcionales. Esas las explota y ya, bueno, y hasta que se cumple el plazo. Una vez que se cumple el plazo pactado, debe dejar todo lo que ya estaba, se extingue el derecho real de superficie y debe dejarle todo al titular. Pero ahí es donde vemos que donde se ejerce este derecho de construir algo y puede constituir otros derechos reales como lo veníamos hablando. Es decir, no solamente su derecho real, sino puede constituir otros derechos reales como el de garantía del que hablábamos, como el de propiedad horizontal. Y además de esto puede gravar el inmueble mientras dure el plazo. Algo más de lo que veníamos hablando. Supongamos que hace una, eh, genera una deuda y en esa deuda lo embargan. Ese gravamen se va a inscribir sobre su derecho real de superficie, sobre ese inmueble. ¿Bien? Entonces pondrá en la cédula parcelaria o en el título, en algunas jurisdicciones es el título, en otras es la cédula parcelaria, en otras el folio real, se pondrá o se anotará que es sobre el mismo derecho real de superficie que está ejerciendo, supongamos, Juan Pérez. Entonces se anota el embargo preventivo sobre el derecho real de superficie. Y ahí es donde empezamos a ver y qué facultades tiene ese embargo para después poder llegar a una subasta. Y bueno, eso todavía lo está planteando la doctrina. No hay fallos, por lo menos los que estuve buscando, no hay fallos todavía sobre este tema, pero es interesante plantearlo. ¿Por qué? Porque el derecho real de superficie no se está utilizando totalmente, salvo por la ley de superficie forestal que es del año 2000 aproximadamente, donde se utilizó en algún momento esto, pero bueno, después ya el derecho real de superficie como tal no se ha ejercido, salvo como les digo, en esa ley especial donde se puede encontrar el antecedente de este derecho real. Y entre la facultad del propietario vamos a encontrar sobre todo la más importante, que puede ejercer su derecho a disponer jurídica y materialmente de la cosa siempre que no turbe al superficial. ¿Y cuál es el problema acá? Materialmente, si entregó toda la cosa y lamentablemente no va a poder utilizar, porque si entregó el subsuelo, el suelo y el vuelo, no lo va a poder utilizar al inmueble. Entonces, ahí tenemos un problema. Bien, ahora, jurídicamente puede disponer del bien y algunos entienden que no, porque lamentablemente si el comprador del inmueble, supongamos que quiere venderlo. Si el comprador del inmueble no lo acepta el superficial, porque supongamos que queden 20 años de plazo todavía para que esa persona pueda usar el inmueble, y obviamente el comprador va a decir, no, yo no lo quiero el inmueble así, porque tengo que esperar 20 años para utilizarlo, entonces no te lo compro. Y ahí es donde se produce otra de los problemas de este derecho real. Bien, como verán, no es un derecho real que se utilice demasiado justamente por los problemas que puede acarrear, sobre todo para el titular de dominio a la larga, sobre todo cuando son plazos muy largos. Si son plazos cortos quizás sirva y sea necesario, pero a la larga termina generándole problemas al mismo titular de dominio, de condominio de propiedad horizontal. Bien, vamos a ver la facultad de destrucción. Esto es importante sobre todo en la propiedad superficiaria, cuando una persona como el titular de la propiedad del derecho real de superficie ya tiene una propiedad superficiaria que la puede explotar, es decir, algo construido, algo plantado, algo forestado, entonces vamos a decir que la propiedad superficiaria, esa propiedad como hablábamos que es distinta a la del dueño del inmueble, no se extingue por destrucción de lo construido, plantado o forestado, siempre que se realice una nueva obra. Es decir, si se pierde, se perece, supongamos que viene no sé, un terremoto destruye todo el inmueble o la casa que estaba construida ahí, que se estaba explotando, el superficial lo estaba explotando. Si dentro del plazo de 6 años eso se reconstruye, entonces no se extingue el derecho real de superficie. Ahora,
si yo tenía una plantación, supongamos, no sé, de soja, y también viene el mismo terremoto, me destruye todo, si yo dentro de los 3 años vuelvo a hacer esa plantación, bueno, vuelvo a generarla, o una forestación de árboles, si yo lo vuelvo a generar, entonces tampoco se extingue el derecho real. Contrario sensu, pasado ese plazo, se extingue inmediatamente el derecho real. Bien, entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta porque la cosa sí va a perecer en caso de destrucción pasado el plazo. Ahora, ¿qué pasa si el superficiario le traban embargo porque tiene deuda? ¿Qué pasa si el superficiario en la casa que le habían dado como propiedad superficial la tiene totalmente destruida, no la cuida, no la ocupa y quiere renunciar a ese derecho real? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Puede hacer una renuncia por medio de una escritura pública, pero el problema que va a tener en este tipo de derecho es que no queda liberado de sus obligaciones, porque las ha adquirido a título personal. Por más de que esas obligaciones, quizás por un embargo, hayan grabado una parte del inmueble, se entiende que en realidad grabaron el derecho real de superficie. Y eso hasta que el derecho real de superficie no esté extinguido completamente y saldadas todas las deudas, el superficiario no se va a poder liberar y debe responder con su patrimonio. ¿Bien? Entonces esto es importante para tenerlo en cuenta de que el superficiario no se puede desentender así porque sí, después de haber hecho una administración o actos de disposición totalmente ajenos a la naturaleza de lo que se le entregó. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas o las formas de extinción de este derecho real? En primer lugar, o las formas especiales de extinción. Vamos a hablar de la renuncia expresa. Ya lo dijimos, no lo libera el superficiario, pero la renuncia extingue el derecho real de superficie, expresa en un contrato por escrito, por escritura pública, porque si se constituye por un derecho real por escritura pública sobre un inmueble, la renuncia debe ser por la misma forma, de la misma forma, ya que en cuestiones de formalidad esto hace al acto, hace al instrumento hace al acto y por lo tanto el instrumento debe ser el idóneo para poder extinguir el derecho real. Eso en primer lugar. Si se vence el plazo, como ya decíamos, 70 años para las construcciones, 50 años para las plantaciones, forestaciones, también cesa este derecho real de superficie. Cuando hablamos de que se cumple una condición resolutoria, supongamos que, a ver, ¿cuál es la condición resolutoria? A ver si se acuerdan. Civil 1. Así participan también. A ver quién me dice qué es una condición resolutoria o cómo lo plantearían una condición resolutoria en el derecho de superficie. Por ejemplo, el típico caso del nacimiento. Esa es una condición resolutoria. La ley civil o el Código Civil y Comercial entiende que si la persona no nace, o sea, la persona por nacer tiene una serie de derechos. Ahora, si esa persona no nace, o si no nace viva, podríamos decir, se entiende como que esa persona nunca existió. Es decir, los derechos los tiene, pero si se produce una condición planteada en el contrato, se extingue inmediatamente. Lo mismo vamos a tener acá. Yo constituyo un derecho real de superficie. Empieza a generar derechos sobre lo plantado, construido, forestado, sobre la propiedad, sobre el derecho que tengo, plantar, forestar o construir. Y empieza a generar derechos. Y pongo la condición de que si en el caso que naciese mi hijo, ese derecho real de superficie se va a extinguir porque yo quiero darle ese derecho a mi hijo, entonces la condición se cumpliría y al cumplirse se extingue el derecho real de superficie. Entonces, acuérdense que la condición resolutoria siempre genera derecho hasta que se produce la condición y en ese momento se extingue. La condición suspensiva, contrario sensu, es la que no genera derecho,
sino hasta que se produce la condición. Es decir, eh, si yo digo, te regalaré mi libro si te recibes de abogado, entonces el derecho recién va a nacer después de que vos te recibas de abogado. Distinto sería la condición resolutoria donde yo te digo, te regalo mi libro, pero si no te recibes de abogado en 5 años, me lo tienes que devolver. Entonces ahí tengo una condición resolutoria. Se entiende esta diferencia que quizás es de Civil 1, pero bueno, hay que aclararla, sobre todo porque es un medio especial de extinción del derecho real de superficie. Entonces yo, para extinguir el derecho real de superficie, si se cumple la condición resolutoria, entonces se extingue totalmente el derecho. Bien, después tenemos la consolidación. ¿Sabe alguien qué es la consolidación? Está en un artículo del Código Civil y Comercial. Cuando se reúnen en una sola persona el derecho de dominio y el derecho de superficie en este caso. Bien, perfecto. Quizás vos lo estás llevando al uno de los modos de extinguir las obligaciones como la confusión. Pero la consolidación es cuando una persona, o sea, termina siendo la misma consecuencia, pero empieza diferente. Es cuando alguien principia a poseer una cosa a nombre de otro y después la adquiere. Quizás la confusión vos la estás planteando, la confusión como medio de extinguir las obligaciones, vos lo estás planteando cuando se produce en un mismo momento. Esto es distinto por una cuestión temporal. Yo empiezo a poseerlo a nombre de otro, una propiedad superficiaria a nombre de otro, y después adquiero la cosa. Entonces, ahí recién me voy a convertir en el titular de la cosa en su totalidad. Pero, bien Agustín, la apreciación que vos hiciste, simplemente hago esa aclaración que la consolidación y la confusión no son lo mismo por una cuestión de temporalidad. ¿Bien? Y finalmente tenemos el modo de extinción de este derecho real por el no uso. ¿Qué pasa si yo no lo uso durante 10 años? Sobre todo en este caso para el derecho a construir o el derecho de construir. Si yo tengo el derecho de construir y no uso ese derecho o no lo ejerzo por 10 años, entonces claramente eso queda extinguido. Ahora, si yo no lo uso por 5 años y tenía el derecho de plantar o de forestar, o a plantar o a forestar, y yo no planté nada, no foresté nada por 5 años, también se extingue. Todos los derechos sobre cosa ajena siempre piensen que tienen alguna de estas cláusulas, claramente, porque si yo le estoy dando a alguien un derecho real para que lo use, porque yo soy el dueño, y esa persona no lo usa, y bueno, claramente, ya vamos a ver en el uso del usufructo también pasa lo mismo, si esa persona no lo usa, y bueno, lamentablemente debe extinguirse el derecho real y volver todas las potestades al derecho real de dominio o a la persona que es titular de ese derecho real de dominio o de condominio de propiedad horizontal, pero sobre cosa propia. Bien, entonces, a ver, dudas, consultas hasta ahí, o está todo claro. Bueno, parece que está todo claro. Bien, vamos entonces a seguir con la última parte de este derecho real, que son los efectos de esa extinción. Es decir, ¿qué pasa luego de la extinción? El propietario hace suyo lo construido, plantado, forestado, lo que ya decíamos, si alguien construye 20 pisos, quedan para el propietario, libre de los derechos reales o personales constituidos por el superficiario, o sea que esos derechos reales o personales que lo constituyó el superficiario van con él, se van con el mismo superficiario. Ya vimos que la renuncia no libera al superficiario de todas sus obligaciones. Tampoco los modos de extinción van a liberar al superficiario hasta que cumpla con todas las obligaciones que contrajo. Bien, lo que sí queda para el titular de dominio es lo construido, lo plantado, lo forestado, porque bueno, claramente todo lo que accede al suelo que es parte de ese inmueble
ya está dado por accesión, valga la redundancia. Entonces, eso va a ser parte del inmueble del titular. Bien, si no venció el plazo, este es un supuesto especial, si no venció el plazo y se extingue el derecho de superficie, es decir, estamos, supongamos cuando el máximo es 70 y estamos en 50, se extingue el derecho real de superficie, los derechos constituidos no se extinguen hasta el vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hicimos un contrato por 50 años y a los 25 años de, por cualquier causal se extingue el derecho real de superficie, pero los derechos, supongamos una obra grande que yo había planteado pagarla a 50 años, generó un derecho real de garantía, una hipoteca, los derechos, los efectos posteriores a la extinción siguen estando, es decir, esa hipoteca se va a tener que seguir pagando los próximos 25 años, hasta tanto sea cancelada, porque lamentablemente si no, generaríamos un abuso del derecho. Cuando se extingue el derecho real de superficie, se extinguirían todas las obligaciones con él, y no debe ser así, ¿bien? Entonces, importante esto, si no vence el plazo y se extingue el derecho de superficie, todos los derechos constituidos no se van a extinguir hasta que se venza el plazo. Eso es muy importante. Y finalmente, por esto de que el titular registral los titulares condóminos o que tienen derecho real de propiedad horizontal tienen una ganancia porque se quedan, quizás podríamos decir, con lo construido, con lo plantado, lo forestado, siempre que esto suceda, o sea, siempre que se queden con parte de esta propiedad superficiaria o con el todo, supongamos que, no sé, había mesa y silla del superficiario y se lo quiso llevar, bueno, entonces, siempre que se quede con parte de esto, de esta cuestión, de lo que vendría a ser la propiedad superficiaria, debe pagar una indemnización al superficiario. Es decir, no es simplemente, oh, bueno, como vos lo dejaste me lo quedo, sino que siempre que esto genere una ganancia para no generar enriquecimiento, debe específicamente pagar su indemnización, que si entre las partes no lo fijan, lo debe hacer el juez. Bien, eso se puede iniciar una demanda y se hace. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a obstruir esta situación? Bueno, claramente la situación se puede obstruir a partir de que una persona se termina llevando todo y no le deja nada al titular de dominio. Esa situación puede llegar a pasar, pero siempre que se haya construido algo, le habrá generado una ganancia al titular de dominio y por eso se paga la indemnización. Bien, bueno, a ver. Dudas, consultas, hasta ahí. Ya pasamos a otro derecho real, así que ya no hablamos más del derecho real de superficie. ¿Tenemos alguna duda sobre este derecho real o no? Construyas en la casa de tu suegro. Sí, claramente, Abigail, exactamente. Sí, es el típico caso en el cual uno construye, ejerce un derecho real por 30, 40 años y después se extingue el derecho real y le queda todo para el titular de dominio. Pero, bueno, también está esta cuestión que yo les planteaba de decirle, bueno, 20 años o más, o sea, 20 años ya se convierte en titular, pero eso tiene que tener una sentencia declarativa de prescripción adquisitiva. Entonces, si se produce ese supuesto, entonces estaremos claramente en el abuso del derecho de este titular. Utilizó el derecho real de superficie del negocio jurídico. Eso ya hay que ver si se puede plantear algún tipo de lesión o de simulación o algún vicio propio del acto jurídico. Bien, pero siempre en esta situación, como digo, hay cosas a favor y cosas en contra, tanto para el superficiario como para el titular. Bien, bueno, vamos a pasar entonces, si no hay otra consulta, al derecho real de usufructo. Ya les venía comentando algo del derecho real de usufructo hace rato, como decimos siempre, primero el concepto y después vamos a desgranar
todo lo demás, todas las demás características, pero siempre prestemos atención al concepto. Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Entonces, fíjense que es usar, gozar y disponer jurídicamente. Es decir, se puede disponer de cualquier manera de ese inmueble. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando en esta situación? O lo que muchos conocemos como un titular que quiere en vida, o es la situación más típica, para explicarle el derecho real, un titular que quiere en vida dejarle a sus hijos un inmueble y evitar el juicio sucesorio posterior. Entonces, ¿qué hace? Va a un escribano, le dice, quiero realizar una donación, pero me quiero reservar el usufructo vitalicio. Entonces yo me reservo el usufructo vitalicio y yo sé que mientras viva yo voy a poder usar, gozar y disponer del inmueble. Voy a gozar de todos los frutos, voy a poder hacer lo que quiera con el inmueble, obviamente no destruirlo, pero siempre que se use de buena fe, voy a poder usar el inmueble y nadie me va a poder sacar. Entonces tiene esa facultad para reservarse el usufructo y entregarle a los hijos la nuda propiedad. Podríamos decir ahí que es uno de los típicos casos de dominio desmembrado, donde unos tendrán la nuda propiedad y otros que en la gran mayoría de los casos, los padres, que por ahí ya se están por morir, tienen este usufructo. Bien, el usufructo que generalmente es vitalicio. Entonces, ¿pueden usar y gozar y disponer jurídicamente del bien? Sí, pueden hacerlo. Es un bien ajeno, sí, ¿por qué? Porque ya entregaron la nuda propiedad a los hijos y por lo tanto ya es ajeno a ellos. En esa misma escritura están diciendo, bueno, yo entrego el derecho real de dominio a la nuda propiedad a otra persona, pero me reservo el derecho real de usufructo. Siempre que no altere la sustancia. Es decir, si teníamos un inmueble, una casa, y sobre eso me reservo el usufructo, al día siguiente de hacer eso, yo no puedo ir y destruir toda la casa y hacer una finca ahí, porque se me ocurre solamente. Bien, entonces hay que ver esta limitación puntual del derecho real de usufructo porque muchas veces se viola esta cuestión y mucha gente con pos de decir yo soy el usufructuario hacen lo que quieren con el inmueble y no es la idea. Bien, hay una cuestión acá también que todos, siempre que se habla de un usufructo, se entiende por ese típico caso en el cual el padre le dona al hijo. Ahora, el principio general no es este. El principio general se produce justamente cuando una persona a ese usufructo lo recibe onerosamente. Es decir, si no se dice nada en la escritura pública de constitución de usufructo, se entiende que fue por dinero, que se compró el derecho real de usufructo, que yo adquirí el derecho real de usufructo por alguna contraprestación dineraria. Bien, ahora, si se dice que el usufructo es gratuito, bueno, se toma eso porque expresamente se está estableciendo la gratuidad del usufructo. Pero si nada se dice, la onerosidad. En esto no se confundan porque muchas veces creemos que el usufructo es gratuito, o sea, como principio general. No, todo lo contrario es oneroso y la excepción es gratuito. Por eso siempre que se constituye un usufructo, siempre que vayan a un escribano, vean una escritura pública y quieran hacerlo de manera gratuita, ya sean ustedes, sus padres, familiares, pidan que se ponga que sea gratuito, porque si no se va a entender que es oneroso y se tiene que poner el precio y se tienen que pagar impuestos, más impuestos que un mero acto a título gratuito. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sobre qué parte se puede ejercer el derecho real de usufructo? Sobre la totalidad del inmueble, sobre la totalidad de la cosa. Yo digo del inmueble porque es más fácil entenderlo, pero ya vamos a ver que no es solamente sobre inmuebles, sobre la totalidad, una parte material definida, determinada, o una parte indivisa. Decíamos que una parte indivisa es una parte de cada átomo que tiene la cosa. Yo no puedo determinar materialmente qué parte me corresponde. Yo tengo una parte indivisa, que lo vemos mucho en el derecho real de condominio. Los condominios tienen partes indivisas hasta tanto ese condominio sea dividido. Entonces, acá es donde empezamos a ver la situación puntual en la cual el usufructo yo la puedo constituir sobre la totalidad de la cosa, una parte material determinada, digo esto para vos, esto para vos, esto para vos,
pueden usar y gozar de la cosa, o puedo decir sobre una parte indivisa. Será más difícil determinar qué parte se puede usar y gozar. Quizás si, no sé, supongamos, sea una empresa. Yo digo, bueno, van a tener el usufructo sobre esa empresa y quizás ahí sí, sobre la parte indivisa, vos tenés el 33, vos tenés el 33, vos tenés el 33. Las ganancias se dividirán en la medida de sus proporciones. En ese caso no habría problema. Ahora, si yo quiero disponer materialmente de eso y tengo el usufructo sobre una parte indivisa, ahí tendré que ver de qué manera dividir eso o hacer un convenio de uso entre todos los usufructuarios para poder utilizar esa cosa sobre una cosa específica material. Recordemos que los convenios de uso tienen un plazo máximo de 10 años, o sea que ahí ese sería el límite máximo por el cual podrían acordar bien los usufructuarios. Pero importante tener esto en cuenta. ¿Sobre qué puede recaer el usufructo? Sobre una cosa no fungible. Ejemplo de una cosa no fungible, o qué es una cosa no fungible. A ver, alguno, cualquiera. La idea es ir conversando la clase y que no sea todo un monólogo. Profe, si quiere lo digo. Bien, por favor. Una cosa que por sus características no pueda ser reemplazada por otra cosa similar o de igual calidad o especie, digamos. Por ejemplo, un caballo. Bien, perfecto. Bueno, tal cual eso. Bien, entonces tenemos un usufructo sobre una cosa que no puede ser reemplazada por sus características particulares. Bien, entonces, sí o sí, el usufructo debe recaer sobre esa cosa. No puede recaer sobre otra cosa de la misma calidad y especie porque esa cosa es particular y es específica. Bien, importante saber que se puede hacer un usufructo sobre esto. También se puede hacer usufructo sobre un derecho. Bien, muchas veces esto no lo vemos tanto, no vemos que se usufructúen derechos, pero porque a veces la ley todavía no ha reglamentado demasiado esta situación. Bien, usufructo sobre derechos por ahí no hay un ejemplo clásico, pero si la ley lo prevé, se puede hacer sobre un derecho particular. También podemos hacer sobre una cosa fungible. El típico caso de cosa fungible es el dinero. Yo te doy 10 pesos y después no te voy a pedir que me des esos 10 pesos con ese número y serie, sino que te voy a decir, dame la misma calidad y especie, o sea, dame otro billete de 10 pesos, no el mismo que yo te di. Bien, pero siempre que recaiga sobre un conjunto de animales. Es decir, ¿se podría hacer un usufructo sobre el dinero? No. ¿Y por qué hago ese ejemplo? Porque siempre que pensamos en cosas fungibles decimos el dinero. Y en este caso, cuando venía pensando el ejemplo, digo, el típico ejemplo en el usufructo no se aplica. Entonces, tenemos que saber que por una cuestión legal, el usufructo sí se puede hacer sobre un conjunto de animales, sobre una cosa fungible, pero siempre que recaiga sobre un conjunto de animales. Ese conjunto de animales, quizás yo te digo, bueno, tengo 3 cabras de tal y tales características. Yo ejerzo el derecho real de usufructo sobre esos 3 animales y después, en particular, quizás vos lo podés cambiar o ya se ve al momento de constituir ese derecho real de usufructo, cuáles son esos 3 animales de la misma calidad y especie que después se podrán intercambiar, pero en principio sobre esos 3 animales que se determinaron. Bien, en principio serían no fungibles. Ahora, si eso después se pueden cambiar por una de la misma calidad y especie, ese mismo conjunto de animales, y bueno, ahí sí estaríamos hablando también de usufructo porque son fungibles. Bien, y finalmente vamos a hablar sobre el caso de el usufructo sobre el todo o una parte indivisa de una herencia. Sabemos que la herencia nace cuando fallece una persona. Ahí es cuando yo puedo determinar esta es la herencia. Entonces, si todo puede ser sobre el todo una parte indivisa de una herencia, cuando el usufructo es de origen, no se puede en la vía de la sucesión ab intestato, que es la determinada por la ley,
por la vía del sucesorio testamentario. Bien, cuando se deja un testamento, yo puedo dejar dicho, quiero constituir el derecho real de usufructo sobre o le quiero dar el derecho real de usufructo a tal persona sobre tal porcentaje de mi herencia. Entonces queda ahí el origen testamentario de este usufructo. Acá hay una pregunta que estaba viendo, pero fue una consulta. Una señora tiene parte de una casa 50%. Ella vive en la casa. Se divorció del marido, el cual tiene el otro 50%, pero no hicieron división de bienes. El marido ya falleció. Tienen dos hijas. Una de ellas no vive en la casa, la otra sí. Y la señora quiere darle su parte a la hija a la cual vive con ella. ¿Se puede excluir a la otra hija? Tiene escritura la casa me imagino que ahí donde vive el matrimonio, o donde vivía porque falleció. Bueno, en este caso tenemos primero y principal que determinar la naturaleza del bien. Se hace que es un caso especial, pero bueno, vamos a tratar de llevarla al tema. Este es un caso muy particular, muy específico, no es general para todos, pero bueno, lo explicamos justamente como un ejemplo. Bien, entonces primero vamos a explicar la naturaleza del bien. Siempre, a ver, según el ejemplo, lo que dice es, ella vive en la casa, se divorció del marido, el cual tiene el otro 50%. Yo entiendo que el bien era ganancial y que ya estaban divorciados al momento del fallecimiento del marido. ¿Bien? Entonces, si es en ese caso, entonces estamos hablando 50% propio de la señora, 50% propio del marido que falleció. Bien, entonces, cuando hablamos del 50% del marido que falleció, eso es lo que estaríamos hablando que va a un juicio sucesorio. Ahí hay que ver si dejó testamento o si va a ser ab intestato. Tenía dos hijas. O si va a ser ab intestato, por declaración de la ley, le correspondería a las dos. Bien. Ahora bien, en vida, la persona que, o sea, la señora, la que quedó viva y que tiene el 50%, ella puede disponer como quiera de su parte. Bien. Ahora bien, porque siempre decimos, no, bueno, pero ahí tiene que ver si tiene los 2/3 de la legítima hereditaria. No, en realidad ella puede disponer en vida, cualquier persona puede disponer de sus bienes como quiera, le puede dar a una hija o le puede dar a otra. Ahora, ¿qué pasa? Si dentro de los 10 años desde producirse la donación, esta persona fallece, entonces la otra hija que no recibió nada, supongamos que le haya donado una sola, la otra hija que no recibió nada, siempre hay que ver los bienes al momento del fallecimiento de la persona. Si al momento del fallecimiento de la persona se ha violado la legítima hereditaria de 2/3, que, o sea, estamos hablando del 66,66%, si se ha violado eso, entonces sí podemos decir que esta hija que no recibe nada podrá iniciar una acción de colación. Bien, esto ya es más sucesiones, pero puede iniciar una acción de colación. Ahora bien, en ese caso, si pasan los 10 años y la persona sigue viva, la persona que donó en vida sigue viva, entonces se sanea el título automáticamente y ya una vez que fallezca después de los 10 años ya no se puede reclamar. Ahora bien, ¿cuál es el plazo de prescripción que tiene la acción de colación desde el momento de la muerte? Supongamos que se produce dentro de estos 10 años. Quizás esto es más difícil de explicar así en palabras, pero la idea es que me sigan. Si dentro de estos 10 años fallece esa persona que le donó a una sola de las hijas, en este caso, pasan 5 años, que es el plazo de prescripción de la acción de colación desde la muerte del causante, entonces también se sanea la donación y es plenamente válida. Pasados los 5 años ya no se puede ejercer la acción de colación. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que sí se podría ejercer y que eso está recetado ya por la jurisprudencia, por la doctrina? La acción de petición de herencia, que es imprescriptible, el código la determina bien y es imprescriptible. Entonces, si bien no puedo ir a reclamar el valor, entonces ahí habría que ver si me correspondería sobre otro bien, no sobre ese donado. Quizás hay otro bien que tampoco yo no me enteré nunca que había un sucesorio o lo que sea. Si hay otro bien, yo podría interpretar o yo podría iniciar una acción de petición de herencia si es que no me avisan sobre el otro bien.
pero sobre la donación pura y simple, yo espero los 10 años. Si en esos 10 años la persona no fallece, queda saneado. Ahora, si fallece y a partir del fallecimiento pasan 5 años, la acción de colación prescribe y por lo tanto ya no se puede reclamar el valor. Bien, eso por el lado de la persona viva. Ahora, sobre la parte de la persona muerta, eso va a un sucesorio y lamentablemente si la persona no dejó un testamento ni nada, como me dicen acá en el ejemplo, tienen que recibir de acuerdo a lo que marca la ley. Como es un bien propio del causante y ya se dividió la comunidad de bienes en vida, ya la cónyuge o la ex cónyuge ya no recibe nada y por lo tanto se debería dividir ese 50%, un 25% para cada hija. Bien, bueno, eso sería. No sé si respondí la pregunta. Bien, perfecto. De nada, Abigail. Bueno, entonces vamos a seguir con esto, con el derecho real de usufructo. Vamos a hablar ahora de la legitimación. ¿Quiénes pueden constituir este derecho real de usufructo? En primer lugar, vamos a hablar del dueño. El dueño del derecho real, el dueño del inmueble puede constituir derecho real de usufructo en otra persona. El titular de un derecho de propiedad horizontal, supongamos yo tengo un departamento, puedo decir sobre mi unidad funcional, constituyo usufructo vitalicio para otra persona. Y el superficiario, que ya lo veíamos, el superficiario puede constituir derechos reales de usufructo y otros derechos reales sobre esa propiedad superficiaria que se le dio en base a ese derecho real de superficie que tiene. ¿Bien? Entonces es importante esta legitimación de quienes pueden constituir este derecho real. ¿Qué pasa cuando yo constituyo derecho real de usufructo? Y esto es importante a favor de varias personas. ¿Se puede? Bueno, volvamos al típico caso. El típico caso es en el cual los dos padres vivos tienen un inmueble en el cual tienen 50 y 50. Cada uno 50 y 50. Porque estaban casados y es ganan bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Se inscribió en la cédula parcelaria o en el folio real 50 y 50, por más de que estén casados. Suele pasar también en los registros inmobiliarios. En este caso, ellos qué es lo que van a hacer? Se van a reservar el derecho real de usufructo vitalicio en un 50% para cada uno, porque cada uno tiene un 50%, entonces puede reservarse su 50%. Y van a donar de manera pura y simple y a título gratuito a los hijos la nuda propiedad de acuerdo a la cantidad de hijos. Vamos a hacer la división más fácil, dos hijos, 50% para uno, 50% para el otro. Bien, entonces se reserva el usufructo vitalicio. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de esos dos cónyuges fallece? Cuando uno de esos dos cónyuges fallece, el otro cónyuge se queda con el 50% del usufructo vitalicio porque es lo que tiene. Salvo que en la misma escritura de donación se haya puesto que es con derecho a acrecer. ¿Qué quiere decir el derecho a acrecer? Que si mi cónyuge falleció y tenía el 50% del usufructo y yo tengo el otro 50%, ese 50% va hacia mí. Inmediatamente desde el fallecimiento yo paso a tener el 100% del usufructo. Eso es el derecho de acrecer. ¿Bien? El principio general es que no hay derecho de acrecer. Es decir, si muere mi cónyuge, yo me quedo con mi 50% del usufructo y listo. O sea, yo puedo usar y gozar de ese 50%, pero no de la totalidad del usufructo sobre el inmueble. ¿Bien? Ahora, si expresamente se pacta en el acto constitutivo, entonces una vez que fallezca mi cónyuge, paso a tener el 100% y puedo seguir disponiendo en un 100% del inmueble y nadie me puede sacar, nadie me puede hacer nada. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre hago y sobre todo en las escrituras públicas? Siempre es importante que se pacte este derecho de acrecer, porque si no queda reducido un 50% cuando fallece el otro cónyuge. En cambio, con derecho a crecer, y como estamos viendo, el principio general es sin el derecho a crecer, con derecho a crecer, paso a tener el 100% del momento del fallecimiento de la otra persona. Entonces, importante que veamos este derecho a crecer siempre que hablemos de escrituras públicas. Bien, ¿cuáles son los modos de constitución de
este usufructo. A ver, parece que hay una pregunta ahí. ¿Cómo no hizo eso la señora? Y sí, a ver, lamentablemente eso se podría haber hecho. La cuestión es que, bueno, eso lo deberían haber hecho en vida. Lamentablemente, ya fallecido uno de los cónyuges, ya no se puede constituir el derecho real de usufructo de otra persona porque siempre hablamos de actos entre vivos, el derecho real de usufructo, salvo el ejemplo que ya dimos en la sucesión testamentaria sobre la herencia. Bien, después todos los otros casos son entre vivos el tema del usufructo, la constitución de usufructo. ¿Cuáles son los modos de constitución? Tenemos varios modos de constitución. Los típicos ejemplos son tres. Se podrían plantear otros, sí, porque hay muchos más ejemplos, pero estos son los tres que plantea el código. En primer lugar dice, por la transmisión del uso y goce con reserva de la nuda propiedad. Es decir, yo le doy a Juan Pérez el usufructo, ya sea vitalicio o por un plazo, ya vamos a ver el plazo máximo, o por un plazo, yo se lo doy y me reservo la nuda propiedad. Es decir, yo ya dejo de usar el inmueble, le digo, bueno, vos usá, gozá todo de los frutos, haz lo que quieras con eso, y yo me constituyo como el nudo propietario solamente. Una vez que vos mueras o una vez que se cumple el plazo, yo recién voy a readquirir esa propiedad plena. Bien, eso uno de los casos. Segundo lugar, transmito la nuda propiedad, me reservo el uso y goce o usufructo. En ese caso es el típico caso que estábamos hablando. Los padres transfieren la nuda propiedad y se quedan con el usufructo vitalicio. Y finalmente tenemos el caso en el cual yo transmito la nuda propiedad a una persona y el uso y goce a otra. Esto se puede plantear a veces cuando hay dos hijos, uno que ya tiene un inmueble, supongamos, ya vive, ya es grande, vive en un lugar. Bueno, yo a ese le doy la nuda propiedad sobre el 50%. Yo sé que, o sobre el 100%, yo sé que esa persona, bueno, no la está necesitando actualmente. Pero tengo otro hijo que sí lo necesita, necesita usar y gozar y disponer de esa propiedad, entonces le doy el usufructo. Entonces a uno le doy la nueva propiedad, al otro el usufructo, y ya una vez que uno de los dos, uno fallezca, que en general supongamos que la expectativa de vida sea más del nudo propietario que del usufructuario, fallece el usufructuario, pasa todo al nudo propietario. Bien, entonces esto es otra de las formas de constituir el usufructo. No siempre con hijos, yo doy el ejemplo ese para que lo entendamos un poco mejor, pero pueden ser terceros, yo le puedo dar el derecho real de usufructo a quien quiera. Bien, entonces eso para que lo puntualicemos. Bueno, ¿cuáles son las modalidades? Puedo entregar el usufructo o constituir en otra persona el usufructo de manera pura y simple, es decir, sin ningún tipo de modalidad, sin ningún tipo de condición, cargo, de ninguna manera. Bien, puedo hacerlo sujeto a condición o plazos resolutorios, que eso ya lo hablamos. Entonces, yo voy a decir, te lo entrego, pero si ocurre tal situación, entonces se extingue el derecho real de usufructo. Pero no lo puedo sujetar a condición o a plazo suspensivo, es decir, no le puedo decir, cuando pase tal cosa, va a tener el usufructo. Bien, eso para que lo tengamos por ahí en el código está eso medio disperso. En una parte está lo del resolutorio y en otra parte el suspensivo. Yo lo unifiqué para que lo tengamos claro. Y finalmente también lo puedo hacer con cargo, es decir, yo te doy el usufructo, pero con el cargo de que, no sé, del usufructo sobre un inmueble, pero con el cargo de que los frutos de los primeros 6 meses de la explotación de ese inmueble se lo dones a la fundación, no sé, Jope. Bueno, donale eso a la fundación Jope y vas a cumplir con el cargo. Una vez cumplido el cargo, ya queda el título totalmente saneado. Bien, medios especiales de extinción del usufructo. Y esto, importante. La muerte del usufructuario es lo que más se conoce en el derecho real de usufructo como un medio especial de extinción. Bien, aunque se haya cumplido el plazo o condición pactados. Si no se pactó la duración del usufructo, esto es importante, si no se puso cuál va a ser el plazo, se entiende que es vitalicio. O sea, si yo le digo, te constituyo el usufructo, pero no te digo por cuánto tiempo, la ley entiende que es vitalicio. Segundo modo de extinción, la extinción de la persona jurídica usufructuaria. O sea,
el usufructo no solamente se constituye para personas humanas, sino para personas jurídicas también. Yo puedo constituir un usufructo sobre un inmueble a una empresa, a una SAS, a una SRL, a una SA, a quien yo quiera, persona jurídica. Si no pacto la duración, se extingue a los 50 años desde la constitución del usufructo. O sea, piensen que generalmente las sociedades son, o esto está hecho para la sociedad de tipo familiar. Se entiende que ya 50 años la persona que constituyó el usufructo ya falleció, ya quedaron los hijos y no tienen los hijos por qué cargar con ese usufructo sobre ese inmueble que podría ser de ellos ya, ¿bien? Por un sucesorio, por lo que sea. Entonces, en esa inteligencia es que se plantea esta cuestión respecto a la extinción de la persona jurídica usufructuaria. Bien, 50 años el plazo máximo. El no uso por persona alguna durante 10 años por cualquier razón. Ya lo hablábamos recién con el derecho real de superficie, pasa lo mismo en el usufructo. Si no se usa por 10 años, se extingue. El desuso involuntario no impide la extinción ni autoriza extender la duración del usufructo, es decir, por cualquier razón, no importa si es voluntario o involuntario. Y finalmente el uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente. Es decir, si hablábamos recién en el concepto, no se puede tener el derecho real de usufructo y alterar la sustancia de eso que estoy usufructuando. No lo puedo usar abusivamente, es decir, no lo puedo destruir. Entonces, eso también lo vimos y es muy importante al momento de saber que el usufructo no es el ius abutendi del que hablaban los romanos, que es derecho a destruir la cosa. O sea, usarlo, gozar, disfrutar, hacer lo que quiera con la cosa, no. Yo no puedo alterar la sustancia ni usarlo abusivamente. Bien. Vamos a hacer una pausa acá, 5 minutos, volvemos a las 20:25, bien, y ya seguimos. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Tenemos dudas o consultas? No, bien, perfecto. Ok, entonces hacemos una pausa, vamos, tomamos agua, 5 minutitos, 20:25 estamos acá, bien. Estemos puntuales porque hay que seguir y quedan 3 derechos reales más y hay que seguir con la clase, bien.
Bueno, seguimos con la clase. Vamos a hablar ahora del derecho real de uso. ¿Sí? Vamos a ir un poco más rápido porque nos faltan tres derechos reales. Igual el de uso y el de habitación no son tan largos. Bien, el concepto del derecho real de uso, vamos a hablar que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, seguimos en derechos reales sobre cosa ajena, su parte material o indivisa. O sea, yo puedo disponer que otra persona use la cosa tanto en su parte material o en su parte indivisa. Yo le puedo dar una indivisión para que use. Bien, y claramente estamos hablando de el uso, pero como les decía recién, cómo determinar esa indivisión, tendría que haber un acuerdo entre los mismos usuarios o los que detentan este derecho real de uso para poder disponer de eso siempre que sea una parte indivisa. Si no, no se podría porque cada uno es dueño de todos los átomos de toda la cosa en virtud de su proporción. En la extensión y con los límites establecidos en el título, de acuerdo a la escritura pública, siempre que se haga sobre un inmueble, sin alterar su sustancia. Volvemos a el tema de lo que ya veíamos en el usufructo. La facultad de usar no quiere decir la facultad de usar abusivamente, ni tampoco de destruir la cosa, ni de alterar su sustancia, cambiar totalmente la naturaleza de la cosa. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. Es decir, si no dice se puede usar y gozar de tal parte hasta tal parte, si no lo establece específicamente, se entiende que también puede gozar de los frutos, no solamente del uso y del goce. Bien, entonces específicamente tiene que decir derecho real de uso y goce de la cosa y excluir, contrario sensu, a la facultad de usufructuar, que es recibir los frutos de la cosa. Bien, si no, se entiende que es usufructo. ¿Cuál es la particularidad tanto del derecho real de uso como el que ya vamos a ver que es el derecho real de habitación? Que solo se pueden constituir a favor de persona humana. Yo no puedo darle para que use y goce una persona jurídica. Bien, importante esta particularidad para que lo tengan en cuenta al momento de distinguir del derecho real de usufructo, en el cual puede ser persona física o jurídica. Jurídica con el plazo máximo que ya vimos de los 50 años, si es que no se establece uno menor. El usuario no puede constituir derechos reales sobre la cosa, distinto al derecho real de superficie que ya habíamos visto que sí puede. Bien, el usuario solamente puede usar y gozar, no puede constituir otros derechos reales, ni de garantía, ni sobre cosa propia, ni sobre cosa ajena, de ningún tipo. Supletoriamente, en el caso de que haya algo que no esté regulado en el título, o sea, en la escritura pública, entonces ahí vamos a ir a ver las normas del derecho real de usufructo. Bien, los frutos no pueden ser embargados por los acreedores cuando el uso de estos se limita a las necesidades del usuario y su familia. Es decir, si el usuario y su familia tienen un árbol de limones y utilizan esos frutos, o sea, les hago el ejemplo más literal y sencillo, y utilizan esos frutos para autosustentarse, entonces no le pueden embargar eso. Bien, eso es importante saberlo. Lo mismo que si tuviesen un kiosquito, el kiosquito de barrio, que les da para autosustentarse nada más. No le pueden embargar ese uso y goce, ese derecho real de uso, porque claramente el usuario y su familia se quedarían sin la posibilidad de subsistir. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es importante. Vamos a seguir con el derecho real de habitación. Este derecho real también se ejerce sobre persona humana y como les había dicho, vamos a ver el concepto. Consiste este derecho real en morar, en vivir, solamente en poder utilizar un inmueble para morar, para vivir, no para usar como negocio, no para usar como fábrica, no, para vivir, solamente para vivienda. En un inmueble construido, ajeno, obviamente, como ya habíamos hablado, pero construido, no es en un terreno, no es en algo que está medio construido, no, no. Tiene que ser construido, tiene que tener algún tipo de construcción, ¿bien? Para poder vivir, que sea apto para vivienda. No puedo, no sé, decir, me voy a vivir a una fábrica en el parque industrial. No, porque lamentablemente no es apto para vivienda. Puede ser en el todo,
del inmueble o en una parte material de él. Supongamos una piecita que tiene alguien que me da el derecho real de habitación sobre esa piecita o sobre esa habitación o sobre ese departamentito. Bien, sin alterar su sustancia, obviamente, como todos los derechos que ya venimos viendo. No es transmisible por acto entre vivos ni por causa de muerte, es decir, el derecho real de habitación es tan especial que se adquiere y se extingue con la muerte. Es decir, es para esa persona en particular por la naturaleza intuito personae que tiene el derecho real. No se puede constituir otros derechos reales o personales sobre la cosa, es decir, si yo tengo el inmueble, derechos reales, bueno, ya lo entendimos ahora. Si yo tengo el inmueble en virtud de este derecho real de habitación, yo no puedo subalquilarlo. ¿Por qué? Porque estoy constituyendo un derecho personal sobre la cosa. Eso no se puede hacer con el derecho real de habitación. Bien, no es ejecutable por los acreedores. Un acreedor mío por deuda no puede decir yo ahora te voy a ejecutar el derecho real de habitación que tenés porque en realidad simplemente es un derecho para morar, para vivir en ese lugar y no tiene otra concepción que podamos decir cuantifica en dinero u onerosa. Supletoriamente se aplican las reglas que ya vimos del uso y cuando el habitador reside solo en una parte de la casa, como ya habíamos visto, una habitación con un baño que se le señala para vivienda, debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones y reparaciones a prorrata de la parte de la casa que ocupa. O sea, si es un complejo de departamentos, un complejo de habitaciones, tiene que pagar los impuestos, las cargas, las contribuciones, las expensas que se devenguen y también debe contribuir a prorrata en parte de las reparaciones de ese lugar. Bien, entonces eso muy importante. Pasamos a la unidad número 13. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí sobre los derechos reales que venimos viendo? Todo claro. Bien, ok. Entonces seguimos. Vamos a pasar al derecho real de servidumbre. Bien, presten atención porque quizás es toda la unidad número 13 y está separado de los otros derechos reales justamente por su particularidad. Tiene distintas características, hay muchas obligaciones, hay muchos derechos que tiene tanto el titular del inmueble dominante como del inmueble sirviente. Bien, pero ya lo vamos a ir viendo. Prestemos atención porque la unidad número 13 solamente se basa en este derecho real. Cuando yo hablo del concepto, digo, es el derecho real que se establece entre dos inmuebles. Yo para tener el derecho real de servidumbre necesito dos inmuebles y una utilidad. Bien, entonces tenemos siempre que hablemos del derecho real de servidumbre, decimos dos inmuebles y una utilidad. Eso es importantísimo. Bien, ahora bien, ¿cuál es la relación entre eso? Vamos a decir, son dos inmuebles donde se concede al titular del inmueble dominante, es decir, el que recibe el beneficio por esa servidumbre, determinada utilidad sobre el inmueble sirviente. Es decir, puede ocupar el inmueble sirviente de alguna manera para obtener una utilidad para sí. Bien, entonces, importante que hagamos esta distinción. Siempre el inmueble sirviente va a ser ajeno, el titular del inmueble dominante va a recibir una utilidad de ese inmueble sirviente ajeno y por lo tanto esto va a ser el derecho real de servidumbre. Bien, siempre pensemos dos inmuebles, una utilidad y siempre tenemos un titular dominante y un titular sirviente de un inmueble sirviente. El dominante siempre es el que recibe la utilidad y el sirviente siempre el que debe dejar hacer o debe dejar pasar esa utilidad que está recibiendo el titular dominante. Bien, hasta ahí más o menos se entendió. Ante la duda, si no se establece en el título cuál es la naturaleza o cuál es el título por el cual se establece este derecho real de servidumbre, se presume que es oneroso. Bien, sea que se ha establecido esta servidumbre a partir del pago de un precio, no que se ha hecho de manera gratuita. Bien, porque obviamente yo tengo un inmueble y alguien se sirve de ese inmueble que yo tengo, de cualquier manera, ya vamos a ver los tipos de servidumbre,
Si alguien se sirve de ese inmueble, obviamente me tiene que pagar un precio por esa situación. Ahora, si yo voluntariamente lo quiero hacer como un acto de una liberalidad, un acto a título gratuito, tengo que establecerlo expresamente en el título o en la escritura pública, podríamos decir. Bien, ¿cuál es el objeto? La totalidad o una parte material de un inmueble ajeno, como todos los otros derechos reales que venimos viendo. Hay dos clases, una primera clasificación, podríamos decir, hay varias clases de servidumbre, pero una primera clasificación que podríamos hacer es una servidumbre positiva y una servidumbre negativa. La servidumbre positiva se produce cuando la carga real consiste en soportar su ejercicio. Es decir, viene alguien y me dice, yo necesito pasar por tu inmueble. Bueno, perfecto. Entonces, yo te dejo pasar, yo estoy soportando que vos pases por mi inmueble. Perfecto, una servidumbre de paso. Ahora, ¿cuándo es negativa? Cuando la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título. Es decir, cuando yo debo no hacer algo porque está impuesto en el título, cuando yo ya recibí la cosa así. Supongamos, en el caso de un acueducto que pasa por mi casa, yo ya la recibí así a la cosa. Entonces, hay una abstención determinada impuesta en el título, que ya la cosa yo ya la compré así, ya hay una servidumbre de acueducto, yo tengo que dejar pasar ese acueducto para siempre, pero no es un mero soportar, sino que cada vez que yo transmita eso, se va a volver a reeditar en el nuevo titular de sirviente esa obligación o esa abstención, ese no hacer dentro de mi inmueble. Bien, eso es una primera clasificación. En segundo lugar, vamos a hablar de una servidumbre personal y una servidumbre real. La servidumbre personal es la constituida en favor de una persona determinada, es decir, se determina o se constituye por la calidad de la persona a la cual es titular del inmueble dominante. Entonces, no me interesa acá el terreno, no me interesa acá el inmueble en sí o las calidades que tiene el inmueble, sino la persona que es titular de ese inmueble dominante. Se presume vitalicia, es decir, que como es para o sea, o es por la calidad de la persona que yo le estoy dando esa servidumbre, a esa persona en particular se presume, si no se dice otra cosa contraria, otro plazo menor, que es vitalicio. Bien, entonces siempre tenemos que saber, esa primera clase personal siempre es por la calidad de la persona y sin o con independencia de la calidad o la naturaleza del inmueble, de la prestación que me puede dar el inmueble como titular dominante. Y después hablo de una clase real, ¿bien? Una servidumbre real, donde acá sí se tiene en cuenta el inmueble, el típico ejemplo de la servidumbre de paso, donde yo sí o sí necesito para llegar a mi inmueble, si no tengo acceso por ningún lado, necesito pasar por el inmueble que está antes para poder llegar a mi inmueble. Entonces, en ese caso, yo veo la naturaleza o veo la calidad de ese inmueble para poder llegar a pasar. Es real. En este caso hay una servidumbre real. Sigue a la cosa, es decir, ya se puede asemejar a las obligaciones propter rem que veíamos que siempre sigue a la cosa. Entonces, en este caso, se afecta el inmueble, supongamos con un acueducto, con un oleoducto, con un gasoducto o con una servidumbre de paso, siempre lo va a seguir al inmueble. No se extingue, por así decirlo, con la muerte del titular. La servidumbre real, porque en realidad no lo sigue al titular, sino a la persona. Bien, y se presume que es perpetua sobre el inmueble si no hay pacto en contrario. Si no hay otro pacto, ya es perpetua, siempre va a seguir al mismo inmueble. Entonces es importante esta diferenciación. Si seguimos al inmueble, como la real, o si está dada por la naturaleza específica de la persona que es titular dominante. Y en tercer lugar tenemos la clase de servidumbre que es forzosa, ¿bien? Cuando la ley impone específicamente o expresamente que se constituya una servidumbre. Tanto la personal como real también podrían ser forzosas, ¿bien? O voluntarias. O sea, una cosa no excluye a la otra. Entonces, la acción para reclamar
siempre va a ser imprescriptible. Yo puedo pedir que si tengo algún derecho a una servidumbre de tipo forzosa, la puedo pedir en cualquier momento. No se extingue mi derecho por no haberlo hecho, supongamos, cuando compré el inmueble, sino que se entiende que es imprescriptible. Yo en ningún momento voy a perder ese derecho de poder ejercerlo. Y obviamente, como le estoy ocupando una parte al titular del inmueble sirviente, voy a tener que pagarle una indemnización. La justificación de esto es evitar el enriquecimiento sin causa. Hay distintos ejemplos donde podemos ver este tipo de servidumbre forzosa. Por ejemplo, la servidumbre de paso o de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública. Es el típico caso de servidumbre que lo vemos en los libros, en la doctrina, en todos lados. En segundo lugar, la de acueducto, cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante o para la población. Supongamos que el acueducto pasa por acá y yo tengo mi inmueble acá separadísimo. Entonces necesito que sí o sí pase el acueducto por el inmueble que tengo al lado. Por lo tanto, eso es forzoso porque si no yo no tendría agua nunca. Y si tengo una explotación económica o si tengo algún tipo de necesidad de la población, se creó una población que no tiene agua, entonces voy a tener que permitir, acá en Salta hay un montón de inmuebles que tienen esa servidumbre en la cédula parcelaria o en el folio real, voy a tener que permitir que pase el acueducto por mi inmueble como titular sirviente. Y finalmente otro ejemplo, la servidumbre de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fondo sirviente o de existir es canalizada subterráneamente o en cañería. Cuando mi inmueble, supongamos, antes era un lecho de río, recibe esa agua que ya estaba estancada, drena mucho más rápido, ya sea que tenga un sistema de subterráneo o de cañería o como sea, se drena esa agua y por lo tanto no hay problema que quede en mi inmueble y por lo tanto, y no quede, supongamos, en un inmueble que está arriba o que se empoza totalmente el agua y no le deja o no le permite al titular del inmueble dominante utilizarlo. Entonces, si esa agua me va a drenar mucho más rápido en mi inmueble, yo tengo que permitir eso de manera forzosa. ¿Bien? Todo, obviamente siempre se puede discutir el tema de la indemnización, porque si yo no puedo utilizar mi inmueble mientras esa agua se esté drenando, bueno, me tendrá que pagar además de el daño que puedo llegar a sufrir, el lucro cesante por no poder usar mi terreno. Ahí eso ya quedará en la medida del acuerdo de la constitución de la servidumbre y en su caso de una acción judicial posterior si es que la indemnización no es suficiente. ¿Quiénes están legitimados para ejercer la servidumbre? Los titulares de los derechos reales que recaen sobre inmueble y se ejercen por la posesión. Eso ya lo vimos al inicio de la clase. ¿Cuáles son los derechos reales que se ejercen que se ejercen por la posesión? Importante siempre tener en cuenta eso, cuáles son los que se ejercen y cuáles no. Si existe una comunidad, o sea, si hay varios inmuebles en la misma situación, debe ser constituida por el conjunto de los titulares. O sea, deberían unificar todo eso y tratar de hacerlo de una sola vez, no hacerlo de a poco. ¿Bien? ¿Es transmisible este derecho real de servidumbre o no? Ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante. O sea, yo no podría decir transmito mi inmueble sirviente y no le aviso al comprador que tiene un inmueble dominante por un derecho real de servidumbre. Una, porque ya está publicitado en el folio real o en la cédula parcelaria, entonces yo no podría negarlo. Y en segundo lugar, en caso que no figure, sería una condición de mala fe, entonces yo sería una compraventa de mala fe y después puede tener la acción, el comprador, como de tipo una garantía por la garantía de evicción o por los vicios redivictorios. Bien, cuando la servidumbre personal se intenta transmitir, vamos a decir, no se puede por causa de muerte. Sí se puede entre vivos, no se puede por causa de muerte. ¿Por qué? Yo no puedo decir, constituyo esta servidumbre personal por testamento para tal persona. ¿Por qué? Porque yo no sé si existirá o no existirá al momento de la muerte. Entonces también se puede entender como algo futuro
que termina afectando o la vida de una persona en particular, o termina afectando un inmueble por una persona, y eso repercutirá en los herederos que no van a poder usar el inmueble mientras viva esa persona por la cual se constituyó la servidumbre. Entonces, el código lo que trata de hacer es evitar que los herederos carguen con una cuestión que era de parte del titular del inmueble dominante anterior. Bien, ¿cuáles son los derechos y obligaciones del titular del inmueble dominante? Vamos a decir que sí puede constituir derechos personales con relación a la utilidad que le es conferida, sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario. O sea, sí podría alquilar esa parte, pero siempre que se utilice esa parte, o sea, sí podrá alquilar su inmueble, siempre que se utilice esa parte, supongamos, como paso para llegar al inmueble. Ahora, si le cambia el destino, ya no hablamos de servidumbre, sino hablamos de un abuso de derecho. Entonces, ¿puede alquilar su inmueble? Sí, lo puede hacer. Y el que alquila, el inquilino, ¿puede usar ese paso? Sí, lo puede hacer. Ahora, siempre que le destruyan el paso, supongamos, del inmueble, dentro del inmueble sirviente, o que ese camino no sé, tiene un alambrado y le destruyen todo al inmueble sirviente, entonces ahí tendrá responsabilidad el titular dominante. No va a poder constituir derechos reales de ningún tipo sobre esa servidumbre, sobre esa parte, porque corresponde al titular del inmueble sirviente, que es ajeno. Comprende la facultad de ejercer todas las servidumbres accesorias e indispensables para el ejercicio de la principal. Supongamos que antes tengo una servidumbre, no sé, de acueducto, y antes de establecer la servidumbre o el momento de hacerlo, resulta que el río cambia de cauce, entonces yo voy a decir, bueno, esta es una facultad accesoria a la principal, por lo tanto podría también establecer otro acueducto por otro lado, pero vendría a ser accesorio de su principal, o establecer el paso por un camión de los caños, entonces también sería accesorio. Es decir, si tengo una servidumbre de acueducto, pero todavía no hice el acueducto, me tendrían que dar un accesorio de paso para poder llevar los caños hasta mi terreno, que es el inmueble dominante. Bien, eso como otra cuestión. El ejercicio de la servidumbre no puede agravarse si aumentan las necesidades del inmueble dominante, es decir, por el mismo título, yo no podría decir, bueno, ahora quiero otro paso por el otro lado. No. O sea, si usted ya me estableció la servidumbre por acá por el mismo título, no me puede hacer por otro lado, salvo en las servidumbres que son forzosas. El caso que daba recién, cambia el cauce y yo el agua lo tengo que llevar por otro lado, porque ya no me está llegando agua por ese acueducto, porque cambia el cauce del río. Entonces, en ese caso, si es forzosa, sí puede agravar el ejercicio de la servidumbre con otros acueductos por dentro del inmueble sirviente. Bien, el dominante puede realizar las mejoras necesarias, supongamos un camino, lo mejora, perfecto, para que se pueda pasar por la lluvia o por lo que sea, por el paso del tiempo, y tiene que comunicar siempre al titular del inmueble sirviente las perturbaciones de hecho de derechos sufridas, razón del ejercicio de la servidumbre. Si no, responde por los daños, obviamente. Entonces, ahí tenemos una de las cuestiones en las cuales, si viene alguien y quiere ocuparle esa parte, esa servidumbre, quiere prescribirle esa parte al titular del inmueble sirviente, le tiene que avisar el dominante. Cuando quiera pasar por ahí y alguien lo perturba, le tiene que avisar al inmueble sirviente. Bien, porque es el que es el titular de dominio de esa parte, por más de que exista la servidumbre, y quien va a poder repeler la acción a través de una acción reivindicatoria o, bueno, o a través de un interdicto posesorio. Bien. A ver, tenemos una consulta. Hace tiempo pensaba que cuando se hablaba del derecho real de servidumbre era cuando las personas como un mayordomo o una persona de limpieza vivía en la casa, porque dueño de la casa le daba lugar, pero para ello, como el caso de la niñera. Bueno, sí, a ver, los nombres generalmente pueden confundir, entonces por eso siempre que ustedes piensen en los derechos reales, vayan al concepto. Lamentablemente, eh,
se puede entender de alguna manera, pero siempre vayan al concepto para poder entender de qué derecho real estamos tratando. Acuérdense, siempre es la persona con una cosa. Siempre que hablemos de derecho real, es la potestad que tiene una persona sobre la cosa. En este caso estamos hablando de persona con persona, o sea, derecho personal. Siempre derecho real, persona con la cosa. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos de derechos y obligaciones del inmueble dominante, vamos a hablar de tres cuestiones. Primero, conserva la disposición jurídica y material de la cosa, aquel cuyo fondo está grabado con una servidumbre de paso, conserva la facultad de pasar él mismo por el lugar, es decir, en este caso, el titular del inmueble sirviente puede pasar por el mismo paso por el cual está pasando el dominante. Ahí está mal el power porque ahí debería decir derechos y obligaciones del sirviente, no del dominante. Bien, entonces hay simplemente un error de redacción, pero debería decir del sirviente. El sirviente no puede turbar el ejercicio de la servidumbre por parte del dominante, eso está claro, y puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble grabado. Es decir, si vos me vas a hacer un camino, no me lo hagas por el medio de mi inmueble, porque me afectas toda posibilidad, me lo dividís en dos. Hacémelo por el costado, cosa que yo también lo pueda usar, y obviamente que me afecte lo menos posible al inmueble. Bien, eso es claro. ¿Cómo se extingue este derecho real de servidumbre? Primero, por la desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante. Si el inmueble no tenía salida a la vía pública y le hacen una nueva salida, hacen una nueva calle donde ya tenga salida, entonces claramente se extingue el derecho real de superficie y vamos a eliminar ese otro camino que estaba. Bien. El no uso por persona alguna durante 10 años. Volvemos a ver que el no uso extingue un derecho real por 10 años, o sea que no usar ese camino por 10 años me extingue la servidumbre si yo soy dominante, titular dominante. Bien. Y en las servidumbres personales en las cuales se ve la de la persona, que ya habíamos visto, si el titular es persona humana, cuando fallece, inmediatamente se extingue el derecho real de servidumbre. Y cuando es persona jurídica, cuando se extingue esa misma persona. Bien, si hay algún tipo de liquidación o lo que sea de la persona jurídica, la extinción hace que claramente se extinga el derecho real de servidumbre. Bien, si no hay una duración menor, como el caso de derechos reales anteriores, también tenemos el plazo de los 50 años para personas jurídicas. Bien, si no se dice nada sobre la persona humana, se entiende que es vitalicio y por lo tanto su muerte extingue el derecho real. ¿Cuáles son los efectos de esta extinción? Una vez que se extingue, todos los derechos constituidos por el titular dominante también se van a extinguir. Bien, el derecho personal, que acuérdense que derecho real no se puede constituir, así que todos los derechos personales que haya constituido el titular dominante se extinguen también. Así que eso también para tenerlo en cuenta. Bien, bueno, más o menos llegamos en horario. Y les voy a, bueno, dudas, consultas primero, dudas, consultas sobre alguno de los derechos reales de los que hablamos. Por mi parte, nada, no, profe. No por mi parte, profe, excelente clase. Bueno, muchas gracias. La idea siempre es tratar de conversarlo, siempre, a ver, el Power, como les digo, se hizo en base al código, pero siempre por la experiencia o por lo que uno puede haber visto, puede llegar un poco más a explicar sobre otras cuestiones que no hacen al código y por eso las clases son importantes que las vean y que las puedan tener siempre. Bien. Tienen el parcial cerca, no me acuerdo bien el día, pero creo que es el viernes o el jueves. Eso ya está publicado en novedades, ya lo hizo el doctor Cisneros, así que bien, si quieren, el miércoles, ahí está, bien, gracias. Pasa que en otras materias también tengo viernes, jueves y viernes, entonces el miércoles tienen el parcial y por lo tanto ya está todo publicado en novedades. Sé que hubo un error por parte del sistema en el parcial anterior. La idea es que en esta oportunidad no se produzca y que las preguntas sean las que
las que se carguen, ¿bien? Eso, sobre todo para que lo sepan, toda consulta, duda, que ya lo hacen por la parte de la plataforma, ¿bien? Muchísimas gracias, gracias por la atención, por el feedback y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que tengan buenas noches.